siquiera tiene en mente. Pero nuestra culpa, el pecado que hay en nosotros, a veces nos lleva a pensar esas cosas. Y aquí, pues nos dice: y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí tus siervos tuyos. Y respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense, José ya tenía tiempo que había entendido por qué razón él había pasado por todos esos procesos y que era necesario para que su familia pudiera sobrevivir. Si él se hubiera negado a pasar por todo eso, pues en la sequía su familia hubiera muerto. Nunca Egipto se hubiera preparado para esos años de sequía. Todo lo que hubiera pasado, sí, Dios no hubiera puesto a José en ese lugar para poder obrar. Y bueno, ya terminando, nos menciona que José pudo ver su descendencia hasta la tercera generación. Dice que también cuando ya se acercaba a morir, dice: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob, e hizo jurar a José y a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Es decir, él, así como Jacob, no deseaba quedar en Egipto, sino en la tierra que Dios les había prometido. Y nos dice por último: murió José a la edad de 110 años. 110 años. Cuando la historia empezó, tenía él 17 años. Entonces, fíjense, dijimos que pasaron 13 antes de que viera cumplida la promesa en el sueño, pero vivió todavía hasta los 110 años de esa promesa, de esa misericordia, de esa bendición que Dios tuvo para él. Y vio como todo ello también alcanzó a sus hijos y a su descendencia, además de su familia. Todo eso nos lleva a lo siguiente: Dios siempre va a obrar en nuestras vidas, pero depende de nosotros cómo lo vamos a tomar. Si nosotros decidimos aceptar, vamos a aceptarlo sin renegar, sin maldecir, sin ver cómo ayudamos a Dios a que cumpla más rápido. Debemos aprender a sujetarnos, a hacer la voluntad de Dios. Algo que aquí nos recalca o quiere nuestro Señor que en Génesis veamos, es que dice, el mensaje que al final de Génesis es que Dios es absolutamente necesario para que la vida sea completa, y sin Él no podemos entender el mundo que nos rodea. O díganme, José en todo lo que pasó, pudo entender por qué el hombre era capaz de hacer lo que estaba haciendo al pasar él por lo que tuvo que pasar. No, mas sin embargo entendía que tenía un Dios que cuidaba de él, que no importaba lo que pasara, Dios en todo momento estaba con él. Dios le daba la paz, la tranquilidad y la fuerza espiritual para soportar todo eso, porque había un propósito en él. Y cuántas veces nosotros, a veces en situaciones más simples, en procesos, ya no queremos seguir, y a veces hasta le decimos a Dios: Señor, mejor déjame así, porque esta prueba es muy difícil para mí.
Pero Dios no nos va a dar una prueba, o no le da prueba a alguien que no la puede soportar. Nosotros sentimos que no podemos, pero el Señor sabe, porque Él nos hizo y tiene la seguridad de que sí podemos. Por eso es importante mantener la fe. La fe es la que nos va a permitir llegar hasta el final. Y se diga, nos mencionamos hace rato, sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Pero agradando a Dios, obtenemos el favor de Dios. Él se preocupa por nosotros. Aun cuando a veces nosotros nos olvidamos de Él, nosotros no somos propicios a Él, nosotros no nos sujetamos, Él sigue teniendo misericordia de nuestras vidas y sigue viendo por nosotros. Nos dice también, hay veces que no podemos entendernos ni a nosotros mismos, mucho menos a nuestro prójimo o al mismo Dios humanamente. Pero, dice, no hallaremos nunca ninguna respuesta sin Dios. Si nosotros a veces tenemos duda de por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pues basta con preguntarle a Dios. Mire, lo peor que puede pasar es que Dios le diga, no me cuestiones, acepta mi voluntad, porque yo tengo algo mejor para ti. Y cuando Dios dice eso es porque realmente tiene algo mejor para nosotros. También nos dice, si se han apartado o han excluido a Dios y se han sentido desgraciados, dice, desgraciados y tristes, o se sienten en oscuridad, se sienten en un vacío, en aburrimiento, todo eso es resultado del hombre que quiere vivir sin Dios. Fíjense, todas esos sentimientos, esas sensaciones, es cuando hay ausencia de Dios, cuando no buscamos de Dios. Pero si buscamos de Dios, no vamos a vernos en esas situaciones. No vamos a preocuparnos por lo que hemos de pasar, por si voy a lograr superar la prueba o no. Debemos de preocuparnos solamente por saber que Dios quiere que yo aprenda con este proceso, que yo entienda que Dios quiere corregir de mí por lo que estoy pasando. Son situaciones que a veces nosotros vivimos, incluso en el día a día, y nos cuestionamos, porque estamos acostumbrados a vivir humanamente y a que toda situación se resuelva al momento o se resuelva por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por las amistades que tengo, por las influencias que tengo, y hasta el último nos acordamos de Dios. Pero Dios obra desde un principio en cada uno de nosotros. Dios cuida de nosotros y sabe, ok, yo voy a permitir que mi hijo, mi hija pase por esta situación porque necesita aprender a depender de mí. ¿Cuál es la primera situación en la que nosotros nos sentimos suficientes? Cuando nos está yendo bien en el trabajo, económicamente, cuando no tenemos problemas y que decimos, no, pues es que todo se debe a mí, porque yo he sabido hacer las cosas inteligentemente, porque yo me he esforzado en el trabajo y me están reconociendo, porque yo supe hacer bien los negocios. Y no, todo fue porque Dios así lo permitió, porque Dios quiso que eso sucediera con un propósito. Pero a veces se nos olvida. Cuando tenemos en abundancia el favor de Dios, nos olvidamos fácilmente.